Es hora de dar la batalla por ti, de unir nuestros poderes y salir del oscurantismo juntos. Prepárate porque llegó la CICE Pasto, la mejor convención internacional de cómic. Ahora desde tu casa y gratis solo para ti. Vive esta experiencia virtual del 31 de julio al 2 de agosto, con superhéroes y villanos invitados de Argentina, Chile, Ecuador, México y Colombia. El evento que tanto esperabas ahora es virtual, no te lo puedes perder. CICE Pasto 2020 desde tu casa. Informes en www.cicepasto.com. Démosle la bienvenida a uno de los invitados de Radio Nacional de Colombia. Él es Juan Carlos Garay. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, feliz. Te cuento que estoy muy contento con el personaje tremendo que voy a entrevistar, con el cual vamos a charlar. Yo me voy a quitar este casco. Es que me dijeron que me ponga algo porque se me ve muy agotado. Entonces pensé que el casco, pero no está funcionando porque genera mucha contraluz. Y bueno, no, hermano, muchísimas gracias a ti, a Radio Nacional, por sumarse a la CICE Pasto. Ustedes han sido patrocinadores oficiales de esta convención. Y mil gracias, Juan Carlos, porque en verdad la idea es que obviamente tengamos una persona que nos ayude con este gran invitado. Pero ¿quién nos lo trae? Pues precisamente tiene que ser Freddy González de la tienda Comic. ¿Cómo estás, Freddy? Hola chicos, ¿cómo están? Nada, muchas gracias. Contento aquí de estarlos acompañando, de haber podido gestionar para que pues tengamos hoy a Eduardo para toda Colombia, para las personas que pronto no conocían y poder conocer pues un poco más de la faceta de él, de su trabajo y del gran arte que ha hecho durante tantos años. Hombre, muchísimas gracias a Freddy porque realmente es un invitado de lujo el que tenemos. Nunca antes en la convención habíamos tenido un ilustrador de el extranjero realmente, que no fuese de Colombia, y en esta oportunidad el hecho de contar con Eduardo Rizo ha sido algo de ensueño, sobre todo para los que son fans de DC, para los que son fans de Batman. Juan Carlos, ¿hace cuánto, ñoño? ¿Hace cuánto coleccionas cómics? Desde pequeñito, es decir, lo primero que yo leí fueron cómics, con una editorial. Bueno, creo que este dato que voy a dar develará mi edad. Editorial Novaro de México distribuía en Colombia unos cómics de un formato pequeñito, y esas fueron mis primeras lecturas, y estoy hablando de La Pequeña Lulú, Tom y Jerry, El Pájaro Loco, ¿no? Esas lecturas. Los superhéroes vinieron después, para mí. Sí, igualmente, para mí fueron los cómics de bolsillo que los leía en una tienda, me acuerdo tanto con una señora a la que yo le pagaba, le rogaba que de por Dios me dejara leer, unos cómics era, me acuerdo, Calimán, Memín y por ahí llegaba Superman. Freddy, ¿hace cuánto está Comic comercializando cómics a lo loco? Aproximadamente hace 8 años estamos en el mercado de los cómics y pues han ido pasando muchas cosas, han ido evolucionando muchas otras más. Hemos traído nuevos productos a la tienda y pues ya nos han podido ver en eventos como Sofa, Comic Con, Feria del Libro y nada, con muchas sorpresas más que esperamos que pues este año tenemos muchas cosas preparadas, pero por el tema de la pandemia desafortunadamente no se dio, pero para el año que viene tenemos muchas sorpresas para que todos estén muy conectados con nosotros. Pero bueno, y virtualmente igual pueden acceder a Comic y buscar obviamente las colecciones que tienes a la venta. Sí, claro que sí, en www.comic.co, ahí encuentran todo nuestro catálogo de productos, manejamos cerca de 12 editoriales. En este momento pues vamos a tener una promoción exclusiva para el evento, para la gente de Pasto que pueda comprar sin ningún problema. Vamos a tener envíos gratis, vamos a tener envíos gratis a partir de compras de 60.000 pesos. Entonces pueden hacer sus pedidos ya y pues con mucho gusto se los vamos a enviar. Igual ya tenemos algunos productos también en promoción y tenemos muchas novedades, llegaron muchas cosas nuevas. Ok, entonces, sin más preámbulo, quiero que los tres vamos a tener que darle este aplauso. Pues Freddy ya ha estado acá en la 6 Pasto y sabe muy bien que se puede imaginar a 1000 personas alrededor aplaudiendo cuando uno llega y dice, damas y caballeros, con ustedes desde Argentina, el gran ilustrador Eduardo Rizo. Hola gente, un placer. Gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad de conocerlo. Finalmente hemos estado hablándonos con Freddy, no conocía su cara. Bueno, un placer, Juan Carlos y Dani también. Gracias por recibirme.
Oh, muchas gracias a ti, Eduardo, por estar aquí en la 6 Pasto. Y espero que no te hayas decepcionado el rostro de Freddy, pero pues él es así. No es que sea un antivirus el que entró a la red, pero bueno. Los vamos a dejar en este gran conversatorio a ti y a Juan Carlos Garay, que cuando propusimos la charla, Juan Carlos dijo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, obviamente, este es un encuentro de fans para fans. Entonces, yo me voy a desaparecer. La pantalla es totalmente de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. De nada, gracias. Gracias. Yo creo que habrá varios fanáticos lectores de cómics que me envidiarán en este momento por estar con uno de los dibujantes de Batman. Creo que Batman va a ser una parte central de esta conversación, Eduardo, pero, eh, Bueno, pero voy a empezar con la infancia, casi que replicando la pregunta que me hicieron a mí. Tu primer encuentro con los cómics como lector, o sea, todavía no como dibujante, como lector, ¿recuerdas cómo fue? sí, perfectamente, porque fue algo muy inusual. De hecho, tenía yo 5 años, no estaba escolarizado y descubrí la primera revista de cómics a la que yo, discúlpenme, pero yo menciono como historieta, no como cómic, porque, bueno, era en casa de un vecino. El, Fue una noche cualquiera y descubrí eso que me llamó la atención. No las podía leer, pero continué yendo cada noche a verla, a ver si tenía más, porque me interesaron mucho los dibujos. Por supuesto, después de eso, el paso siguiente fue tratar de emularlos, tratando de dibujarlos. Bueno, el paso lógico, ¿no? Claro. ¿Y recuerdas qué historieta era? No, en absoluto. No, no puedo recordarlo. Eso sé que eran historietas que después eran publicaciones nacionales, pero no sabría decirte, porque en aquel entonces nosotros nos llegaba mucho producto nacional. Teníamos una gran industria y en verdad yo consumía, después cuando empecé a leer, y por cierto, en mi época también existía mucho el canje, lo canjeamos, no era un producto de culto como es ahora, era nada más que una revista, así que si uno compraba después, una vez que lo terminaba de leer, lo podíamos canjear con otros, o la misma comiquería la podías canjear. Así Claro, que consumía un poco de todos, pero no consumí nunca superhéroes, por ejemplo, porque no nos llegaban los superhéroes. ok, aquí está, estamos hallando algo muy interesante. Bueno, Argentina sí tiene una tradición muy grande y muy importante de dibujantes. Sí. No, tal vez a nivel, digamos, internacional, los que más sobresalen son los de humor. Estoy hablando de Quino, de Fontana Rosa. No sé si por ese lado tuviste también ese contacto. ¿Los dibujantes argentinos se conocen mucho entre sí o no tanto? Sí, bueno, vos te referías a llegar a conocerlo a esos autores, sí, desde luego. De hecho, yo vivo en la misma ciudad donde vivía el negro Fontana Rosa, así que he compartido con él alguna mesa, la famosa mesa de los galanes, que él este, disponía en un bar que ahora también es famoso, el bar El Cairo, que se hizo famoso por él mismo, ¿no? Eh, pero sí he tenido la oportunidad de conocerlo, por supuesto. Si no era por algún evento, fue por algún hecho, por algún otro hecho, pero en general los eventos suelen acercarnos a los artistas. Claro. Y luego, para seguir hablando de la importancia que tiene la historieta en Argentina, que de verdad circula y hay una industria y hay hay un gran número de dibujantes, aparece en tu hoja de vida una revista que es la revista Fierro,
que si no estoy mal es suplemento del diario Página 12. ¿Vos No. colaboraste? No era así. Fierro nace como una revista independiente de una editorial que publicaba otro tipo de revistas. Termina después siendo un solventado o financiado por Página 12, pero muchos años después, porque Fierro culmina con un ciclo y vuelven a abrirse un nuevo ciclo muchos años después. Y allí sí es donde entra el diario. Okay. Pero yo anteriormente, antes de Fierro, comencé mi actividad, digamos, profesionalmente en una editorial muy importante, porque Fierro aparece mucho tiempo después, que se llamaba Editorial Columba, que publicaban una revista de tipo ómnibus, digamos, con varios autores y varias historias en la misma revista. Eso se fue modificando con el tiempo, ¿no? Ya no se ven ese tipo de revistas por aquí, Claro. excepto alguna en particular que ha salido en los últimos tiempos. Pero creo que fue la revista Fierro el último exponente de ese tipo de revistas, en Argentina al menos. ¿Se trabajaba, digamos, los dibujantes trabajaban en la sede de la revista o trabajaban en su casa y después enviaban las planchas a la revista? ¿Cómo era? Trabajábamos de manera independiente, cada uno en su casa, en su estudio, y llevaban las planchas de la editorial para que se imprimiera. Sí. Ok, entonces cuando hablamos de una revista, es que estoy tratando como de imaginarme, ¿no? Cómo era el ambiente. O sea, no es que fuera una oficina llena de dibujantes, sino no, que no. llevaba. He visto de ese tipo de oficina, pero no en estas en la que yo he participado, nunca no trabajaban de esa manera. ¿Por qué crees, aquí está en pantalla una pregunta muy interesante, ¿por qué crees que en Argentina es tan importante la historieta? Casi que es un ejemplo para América Latina. Yo creo que el tema de la historieta en general, y analizando un poco muchos países, tiene que ver con su cultura y sin lugar a duda va ligado con la educación. Si no tenés un pueblo educado, es muy difícil que surja este tipo de fenómenos que puedan crecer. De hecho, nosotros tuvimos una industria muy fuerte, muy potente, y con el devenir de los tiempos lo hemos ido perdiendo. Así como estamos perdiendo mucho de eso, en otros conceptos, sobre todo en la cultura, pero yo creo que porque no nos dejan desde otros lugares. La región no tiene que crecer y así nos van pisando. No hay casualidad de esto. Hay que analizar un poquito la historia de cada país y ver cómo hemos podido salir adelante por momentos y en otros momentos nos ponen un pie arriba, alguien decide por nosotros, porque no pueden ser que seamos tan estúpidos. Porque yo veo que en todo lugar hay gente inteligente, estoy hablando de la región sobre todo, ¿no? Gente inteligente, gente capaz, gente que quiere trabajar, gente que quiere salir adelante, y sin embargo, más tarde o más temprano, terminamos cayendo en otro lugar, trabajando para otra gente, porque nosotros no podemos. Hay algo raro ahí. Pero bueno, eso demanda otro tipo de discusión, mucho más largo, y no creo que sea el momento. Por supuesto. Los fanáticos quieren escuchar otra cosa. Sí, por supuesto. Bueno, importante, pero voy a llevarte otra vez al mundo de la historieta. Y voy a mencionar un nombre de un guionista que se llama Carlos Trillo,
con el que vos trabajaste en algún momento. Yo recuerdo de Trillo, El Loco Chávez, que fue una historieta muy importante en la Argentina en su momento, pero bueno, Trillo sí es uno de los grandes guionistas de la historieta en Argentina. ¿Cómo fue trabajar con él y cómo era el proceso? Y fue una etapa muy interesante en mi vida, porque Carlos es de los pocos guionistas que creo que es muy completo, de los que se atreven a escribir al mismo tiempo diferentes historias y de distintos géneros. Entonces eso realmente es un desafío muy interesante. Y por supuesto, muy consciente de que está haciendo historieta y por ende le deja al artista la posibilidad, la libertad de hacer lo que quiera o lo que pueda, al menos desde el punto de vista de la imagen. Pero por supuesto, yo, tanto como Carlos como anteriormente lo había hecho con otros guionistas, siempre traté de demostrarle que ellos pueden confiar mucho de lo que quieren contar en palabras, lo pueden confiar en mis imágenes. Y una vez que eso se da, digamos, la dinámica del trabajo, de la colaboración, es muy fluida, se retroalimenta todo el tiempo, se enriquece todo el tiempo, y así que, bueno, con Carlos logramos conformar un verdadero equipo como el que tenemos hoy en día también con Brian Azzarello. Cuando se conforma un equipo semejante, uno trata de conservarlo, trata de no romper ese lazo que nos une. Y bueno, por supuesto, la partida prematura de Carlos hizo que nosotros tuviéramos que dejar un trabajo inconcluso. Un trabajo que algún día espero poder llevar adelante con algún otro guionista, o si me atrevo, quizás yo mismo. Pero era un trabajo interesante porque hablábamos era una historia sobre el cadáver de Eva Perón, que tiene muchas anécdotas alrededor, ciertas, muy ciertas, y de mi parte era el aporte por primera vez de hacer un trabajo a color directo, color a mano. Así que creo que tengo unas 20 páginas, de las cuales 18 están terminadas y deben quedar unas 2 listas para hacer color. Pero bueno, quedó ahí trunca, nunca vio la luz, sino alguna paginita que ha sido develada en algún sitio puntual, pero nada más. Oye, por ese tema que tú me mencionas de la historia del cadáver de Eva Perón, se parecería un poco al libro Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Bueno, Tomás Eloy Martínez publica escribe sobre varias anécdotas ocurridas que son verídicas. Y nosotros parte de eso lo llevamos a la historieta, por supuesto con otra trama, otro tipo de trama, pero sí, hay algunas de esas historias conmovedoras, por cierto, reflejadas en esa historia. Eduardo, ¿cómo es un...? Me permite beber, ¿no? Por favor, claro que sí. Bueno, vos estás con vino tinto y yo estoy con tinto, que es como en Colombia llamamos al café. El café. No es... Lo que pasa es que todavía es temprano aquí y de hecho tengo gente cenando abajo. Me está esperando. Bueno, quería hablar acerca de los guiones, porque a ti te entregan un guión y sobre eso tú tienes que hacer el arte, el dibujo. Y entonces uno se pregunta exactamente qué es lo que está escrito en el guión y recuerdo, por ejemplo, que Stan Lee decía que él escribía y escribía a máquina algo así como
Él está enamorado de ella, pero ella no sabe que él es un superhéroe y está enamorada del superhéroe. Y después le pasaba eso al dibujante y le decía, ahora usted piense no solamente cómo lo va a dibujar, sino en cuántos cuadritos lo va a dividir, ¿no? En cuántas viñetas. ¿Cómo es el guión que a ti te entrega, por ejemplo, Azzarello? Bueno, a ver, los guionistas trabajan de diferente manera, por cierto, pero hay algo que los guionistas, o la mayoría con la que yo me he encontrado, excepto Azzarello, no tienen en cuenta el timing de la página. Azzarello sí lo maneja a la perfección y por tanto Azzarello sí me divide el guión en páginas y paneles que yo después puedo quitar o modificar en el número de paneles. Eso depende también de la cantidad de paneles que yo necesito para lograr una buena narración gráfica que de alguna manera también logre llegar al lector lo más claro posible. Pero en general ese timing Azzarello lo maneja a la perfección. No me pasaba con Carlos Trillo, que me daba libertad absoluta de dividir la página con la cantidad de cuadros que yo quería. Y lo mismo me ocurrió con Barreiro. Es diferente forma de trabajo, pero bueno, uno tiene que ser consciente de que siempre tiene que dar lo mejor, sobre todo en la parte narrativa, para que se entienda la historia, ¿no? En definitiva. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo se hace con las sutilezas, digamos? Es distinto que si el guionista te dice, le pega un coñazo, le pega un puñetazo, porque estamos hablando de acción, ¿no? Pero si está diciendo cosas más sutiles, como este está enamorado, pero no se puede enterar, ¿no? Bueno, a ver, ¿Eso hay cómo se algunas, sí, todo eso evidentemente uno lo tiene que ir aprendiendo. Yo le voy a contar una anécdota y le voy a contar también un secreto, si se quiere, entre Azzarello y yo. Azzarello nunca me manda el guión completo, jamás. De hecho, el único guión completo que recibí fue el último, capítulo 22 de Moonshine, cosa que me alegró sobremanera, porque en general me envía 4 o 5 páginas una semana, a la próxima semana me manda otras 4 o 5, y así sucesivamente se va dando nuestra colaboración. Entonces yo tengo que aprender a leer entre líneas y de alguna manera pensar qué es lo que va a suceder en las siguientes páginas, para poder de alguna manera no tener tantos errores cuando me llegue el resto del guión. Pero sí yo he actuado o he modificado cosas dentro de los guiones de Azzarello. Y ejemplo y anécdota que iba a contar es que en 100 balas, en el capítulo 5 de 100 balas, o sea, apenas comenzada la historia, transcurre una charla muy amena, por cierto, entre dos personas que se da en una oficina. Pero esa charla dura nada menos que unas 12 páginas. 12 páginas de una charla es muy aburrido para hacer, primero para mí, porque tengo que hacer un juego de cámara, saltar de cámara, ver qué hago, o dónde llega un momento que el recurso de la cámara se me agota. Pero después puede ser muy aburrido también de ver para el lector. Entonces, a mí se me ocurrió, porque ya lo había hecho antes también, inventar una acción paralela. Esa acción paralela transcurre en un edificio que se ve en otro lugar, o sea, siempre el edificio de referencia donde estaba la charla
se ve en fondo en algún momento y de allí parten los globitos, pero en otro edificio hay una acción. Y en aquel entonces yo todavía mandaba el lápiz para que se apruebe de parte del editor. El editor evidentemente se lo mostraba a Brian y Brian no solo se alegró por eso, sino que dijo, fantástico, aquí vamos a que este personaje que está apareciendo va a ser Lono. Lono, que era un personaje muy importante para la serie después, para él lo tenía en su catálogo en entrada en el capítulo número 8. O sea, con la movida que yo hice, narrativa, anticipamos la entrada de ese personaje. De alguna manera, mostrándolo como era. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son las que enriquecen de alguna manera la colaboración entre guionista y artista. Qué bien eso. Bueno, creo que estamos llegando a Batman. Inclusive por ahí ya nos pusieron unas imágenes Sí. y creo que este va a ser como el centro de esta charla por obvias razones. Lo primero que te quiero preguntar, ¿tú elegiste dibujar a Batman o te fue asignado Batman? ¿Cómo llegaste al personaje? Bueno, en realidad no, nos eligieron. Sucedió que Batman estaba vendiendo muy poco y de pronto surge la historia de Jeff Loeb y Jim Lee con Hash, creo que fue esa la historia que hicieron, y remontado en ventas. Y por supuesto creo que tenía 12 números, o sea que en un año se acabó. Pero dijeron, bueno, una vez que pudimos levantar al personaje, tenemos que tratar de sostenerlo. A ver, ¿quiénes son los que se pueden atrever? ¿Qué tipo armado se atreve a hacerlo? Brian me sugirió hacerlo. Yo no conocía mucho de los superhéroes, para mí era un gran desafío. Por supuesto, Brian me siguió alentando y la única condición que puse, porque bueno, de ahí surgió Ciudad Rota, Broken City, y la única condición que puse era no dejar 100 balas. Entonces era hacer un capítulo de Broken City y al mes siguiente un capítulo de 100 balas y así fuimos llevando ambas series hasta su culminación. Bien, además de dibujar a Batman, es decir, la figura, la musculatura de Batman, todas estas cosas, hay que dibujar el entorno. Y yo quería preguntarte por eso, porque en la historia de Batman es muy importante esa oscuridad y ese misterio que lo ha rodeado. ¿Qué se debe tener en cuenta para dibujar no solamente a Batman, sino a Gotham, a Ciudad Gótica? Bueno, en verdad, primero imaginarse un poco cómo sería Gotham y depende también del momento en que transcurre la serie, porque has visto que Batman ahora ya no hay un solo Batman, hay varios, transcurren en diferentes ciclos, pero bueno, a mí me gusta interiorizarme con el guión básicamente y saber un poco de qué va la historia para poder inmiscuirme y trasladarme al lugar del hecho. Pero soy sincero en confesarles que mucho de lo que pongo en las historias es lo que yo puedo de alguna manera adivinar y otro poco trasladar de lo que veo a mi alrededor. Pequeños detalles, siempre me adhiero a pequeños detalles y eso lo extrapolo de alguna manera. Sí, quería
preguntarte esto que te estoy preguntando de la ciudad, porque me llama mucho la atención la arquitectura en el lenguaje del cómic, ¿no? Es decir, si vemos al Hombre Araña, que sé que también trabajaste en algún momento en el Hombre Araña, pues el Hombre Araña está en Nueva York, entonces... No te confundes. Hice un solo capítulo con Greg Rucka y el Hombre Araña parecía muy pequeñito, muy diminuto, porque en realidad era una historia de Kingpin con uno de sus secuaces. Era una historia más de crimen que del Hombre Araña. No, y es más, creo que es uno de los personajes que no podría dibujar. Que no podría dibujar. Bueno, ya te voy a preguntar por qué no. Pero a lo que quería ir. Lo veo muy ansioso ahí a Freddy, que quiere preguntar algo. Sí, no, estoy que me pregunto antes de que se me olvide. No, por supuesto. Entonces, nada. Hago yo una pausa y sí, adelante, Freddy, por favor. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? No nos habíamos podido saludar más formalmente. Bien. Espero que esté todo muy bien. Nada, Eduardo, dos preguntas. Una que me causa curiosidad es que, pues he visto que hablas de Azzarello y que has hecho varios cómics, de por sí he visto buen material. Ustedes son una dupla muy común en muchas historias de DC y de Vértigo. ¿Fue algo o por algo en específico o realmente fue una casualidad que llegaran los dos pues a realizar una gran cantidad de historias? Por ejemplo, el caso de 100 balas, que es un cómic bastante largo. ¿Fue por alguna casualidad? ¿Ya se conocían tiempo antes de empezar a coincidir en tantos trabajos con esta editorial? ¿O especialmente qué fue o por qué fue? Azzarello y a mí nos une la poca simpatía que tenemos por los superhéroes. Lamento defraudarlos. Para ambos es un gran desafío hacerlo. Él es americano, se supone que creció leyéndolos. Debería entenderlo más que yo. A mí me cuesta mucho entender, para mí los superhéroes son la gente común, la que tiene que sobrevivir todos los días. No me creo a los que disparan rayos por los ojos y esas cosas. Así que, pero bueno, trato de entender ese mundo. Y por supuesto, como profesional, cuando me toca inmiscuirme, involucrarme en un proyecto, doy el 100% y trato de que salga lo mejor, de la mejor manera posible. Ahora, ¿cómo nos conocimos? Fue de manera, con suerte para mí, creo, porque quien quería trabajar conmigo era Axel Alonso, editor de Vértigo en aquel momento. Por supuesto, arriba de él estaba Karen Berger, pero Axel había visto mis cosas ya en la primer convención a la que yo viajé, que fue en San Diego, año 1995. Y yo ahí conseguí mi primer trabajo para el mercado americano, que fue para Dark Horse, y en la adaptación de Alien Resurrection. Pero Axel gustaba de lo que yo hacía, de alguna manera quería trabajar conmigo y no había oportunidad. Él, por supuesto, Brian ya le había vendido la idea de 100 balas y estaban en la búsqueda de dibujantes. Así que me sugirió hacer unas muestras de un personaje, pero fue junto con otros dos artistas que también hicieron dichas muestras. Esas muestras se las pasaron a Brian, se la pasó él por fax en aquel momento, y tuve la suerte de que, o a no sé, a lo mejor Axel lo manipuló y pasó las primeras, a mí me pasó primero, y automáticamente Brian del otro lado levantó el teléfono, cortó y le dijo: no me pasé más a ninguno, este es el dibujante que va para 100 balas. Así comenzamos nuestra colaboración.
No, la otra pregunta ya me la respondiste, es precisamente acerca del tema de los superhéroes, de cómo veías el tema de los superhéroes, porque finalmente pues toda esta industria la que la mueve masivamente es el tema de los superhéroes, que pues finalmente es lo que más llega a la gente, al público juvenil. Sí, Obviamente pues el cómic aporta culturalmente muchísimo más, porque pues tenemos otros géneros diferentes que es donde de pronto más te encasillas, que es lo que nos acabas de responder, era finalmente eso. pero mira, digo, no es que nosotros no queremos a los superhéroes. De hecho, tengo la idea de plantearle a Brian en algún momento, cuando estemos los dos con tiempo, de volver a hacer un nuevo Batman. Oh, qué Sería un gran bien, lo desafío. esperaremos con gusto. Sí, porque El en trabajo de realidad, ustedes, bueno, el ambos trabajo de ustedes es estamos, muy bueno, lo aprecio bastante. ambos estamos desvinculados de alguna manera. Seguimos relacionados con DC, pero estamos trabajando de manera independiente. Pero vuelvo a reiterar, tenemos las puertas abiertas para hacer lo que querramos y de hecho yo cada tanto hago pequeñas colaboraciones cuando me invitan, pero bueno, con tiempo por supuesto, porque no es, es algo de que hoy carezco demasiado del tiempo. Así que, pero es un lindo proyecto para llevar adelante a futuro, a futuro. No, igual ustedes dos nos han dado muy buenas historias. 100 balas me encanta, me gusta mucho lo que hicieron con Batman, también me gusta. Y otras historias más también que he visto que tienes muy interesantes. Entonces, pues, ojalá siga esta colaboración. Juan, no sé si de pronto tiene, pues, tiene más preguntas o Sí, planteadas. varias, sí, varias de hecho. Bueno, muchas gracias, Freddy. Estaba hablando yo sobre la arquitectura, que me gusta mucho eso, y a veces la gente piensa que es simplemente un fondo, ¿no? Un telón de fondo. Y pensaba yo esto, que si haces al hombre araña, pues puedes poner el Empire State porque el hombre araña está en Nueva York, pero si haces Batman, Batman está en una ciudad imaginaria y entonces tienes que además inventar los edificios. Y la pregunta iba por ese lado. El dibujante de cómic también tiene algo de dibujante arquitectónico, ¿no es verdad? Bueno, dibujante, ¿verdad? Tenemos que saber dibujar un poquito de todo. Digo, las armas tienen que funcionar cuando se traslada y los autos tienen que funcionar y además todo eso y los edificios sobre todo te tienen que trasladar a la ciudad y al momento también. Digo, si transcurre en Chicago, no puede ser que Chicago sea cualquiera, tiene que ser Chicago. Si transcurre en Nueva York, es Nueva York. Si transcurre en Nueva York de los años 30, hay que documentarse de tal manera para que se vea como Nueva York de los años 30. Y así tiene que suceder también en Gotham. Entonces, de alguna manera, claro, hay que estudiar un poquito y ver cómo sería una Gotham a mi gusto, por supuesto. Claro. Freddy, no sé, tú llevas la cuenta del tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda? Creo que nos quedan aproximadamente como 10 minutos todavía. Ok, bueno, El entonces tiempo se pasa muy rápido, realmente. Tranquilos, cuando yo aparezca aquí y sea el ave de mal agüero, entonces ahí ya pondremos a llorar a los fans. No se bueno, preocupen, continúen que está interesantísima la charla. vale, muchas gracias. Bueno, no, la pregunta que debo hacerte, porque ya nos dejaste tentados, tú dijiste que no harías jamás al hombre araña. ¿Por qué no harías al hombre araña? No, no sé, porque me cuesta dibujarlo. Es un personaje muy extraño. Los movimientos que tiene son de araña. Y no lo sé, pero no podría dibujar otros tampoco. No me llegan, no me atrapan. Necesito dibujar algunos superhéroes
que se acerquen a mí. Por eso Batman, porque es más un detective que un superhéroe en sí. Tiene que valerse por su capacidad deductiva, por bueno, más allá de que tiene un montón de armamento y cada vez más, no sé por qué, pero a mí me gusta más el Batman deductivo, el más detectivesco, si se quiere. No el que sale a pelear con unas cosas infernales que a veces no entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, tiene que, o sea, trato de entenderlo. Eduardo, ¿prefieres al Batman solitario o al Batman acompañado por Robin? No lo sé. Me da igual. Creo que si ambos conforman un buen equipo para la historia, no molesta en absoluto. Pero hasta ahora siempre hice el Batman solitario. Claro, sí, por eso te preguntaba. Pero me parece que tiene que ver más con algo de Brian, no conmigo, porque O yo sea, soy el instrumento que le va a dar imagen, nada más. te pregunto todas estas cosas porque, claro, al haber dibujado a Batman, puedes haberte metido dentro de su psicología y entonces uno quisiera saber cosas como, eh, ¿quién es más indispensable para Batman? ¿Robin o Alfred? Pero ahí está el tema de la psicología. Vos lo has dicho muy bien, ahora la psicología es de Batman o de guionista, porque Azzarello lo hace a Batman cocinando un trozo de carne y fue motivo para que las redes se pusieran a discernir o a discutir si eso era posible o no. Y entonces ya deja de ser la psiquis del personaje para ser la psiquis de él quien lo escribe. Sí, el escritor Pero, literalmente. claro, entonces, bueno, pero no lo sé, porque depende. A mí me ha tocado ahora hacer una breve historia sobre Alfred, que fueron 8 páginas, y la verdad que fue súper interesante, porque no deja de ser alguien que lo está acompañando todo el tiempo, que quien lo cuida le cura las heridas, hasta le tiene que preparar de comer o planchar la ropa. En realidad es indispensable, Alfred. Claro. El otro lo acompaña en las correrías, pero Alfred es el que se queda cuidándole las espaldas, de alguna Alfred manera. es la mujer que nunca ha podido tener Batman, literal. Quizás. Oye, ¿y tu villano favorito? ¿Cuál es? No tengo un villano favorito, ya desde el momento que no puedo concebir mucho al superhéroe, mi villano favorito creo que son los adinerados del mundo. No más que eso. Ok. Me surge una pregunta a mí interesante, Eduardo. Pues yo supongo que estás un poco enterado del tema del futuro de DC Comics, que DC Comics quiere cambiar a todos sus personajes por versiones más jóvenes, versiones diferentes, que fue Eso un es tema ahora, también. perdón. Eso es ahora. Sí, es un plan a futuro, pero por el tema del coronavirus, pues supongo yo que todos estos planes se postergaron un poco, que es como renovar a los superhéroes, porque pues finalmente AT&T está viendo que las ventas de cómics han bajado un poco y que no van como ellos creen, según lo que habla el reporte. Finalmente, ¿tú cómo ves que la editorial dé un paso o tome un paso como estos? De acabar al Batman que tanto tiempo existió, a Wonder Woman, a Superman, personajes que han sido tan icónicos en la cultura pop. A ver, son editoriales que tienen perdón, hay alguien que me está modificando. No, gracias. Había uno de mis parientes que me venía a ofrecer un poquito más de vino. Disculpen. Salud. No, le decía que la editorial tiene una gran estructura que mantener y
viven desde hace mucho tiempo de esos personajes. Es lógico que lo tengan que revivir, matar, volver a revivir todo el tiempo, modificarlo. Y desde luego tienen que buscar nuevas puntas, nuevos caminos. No lo veo mal, no sé cómo saldrá, pero el hecho es que, a ver, ese es mi punto de vista, por supuesto. Quieren abarcar demasiado y lo cierto es que hoy hay mucha oferta y es muy... no veo demasiado que se ocupen de generar demanda con esa oferta. Digo, cuando hablo de mucha oferta, en el caso de DC, estoy hablando de que antes, en la época que ustedes leían, lo más probable es que hubiera 1, 2, 3 Batman como máximo. Ahora, ¿cuántos Batman hay? No sé, 10, 15 Batman, porque no, desconozco, pero sé que hay más de 2 o 3. Digo, ¿el lector puede seguir a todos ellos? ¿Les da el bolsillo para poder comprar todos los números? Y encima después de eso se reinventan con el mismo número, con 10 tapas diferentes, 10 cubiertas diferentes. Sí, a tiempo para que puedas recargar el vino. Exacto. Me falta Gustavo Garay. Un momento que me falta Gustavo. Ya le estamos enviando el link. La tecnología nos atropelló en este momento. Pero bueno. El problema de la tecnología. Oye, Eduardo, mientras va ingresando Juan Carlos, sí. Me interesó muchísimo lo que dijiste frente al hecho de más que el superhéroe tiene que ser la persona, ¿sí? La que uno tiene que dibujar, porque a veces siento que están, perdón la expresión, prostituyendo al héroe. O sea, lo que tú dices, ya no hay una sola versión de Batman, hay las que tú quieras frente al multiverso y a veces no se centran en seguir o continuar una misma historia. Sí. Eso me pareció a mí. A ver, aquí está ya Juan Carlos y aquí está ya Freddy. Uf, listo. A tiempo como para que hagamos una pregunta más y continuamos. Bueno, no, yo estaba pensando en hacer una pregunta que creo que es como, que nos sirve como para cerrar y concluir. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, dale, Juan Carlos. Eduardo, hace unos minutos, cuando hablabas tú de las viñetas, dijiste la cámara. Y yo quiero cerrar con esa reflexión, porque me parece que el dibujante de cómic o de historieta es un camarógrafo, es un cinematógrafo. ¿Hay mucho de cultura cinematográfica aplicada en tu trabajo? En realidad, yo creo que al menos mi concepto de la historieta está muy relacionada con el cine. Yo soy el director, camarógrafo, iluminador, escenógrafo de mi propia historia. Es eso, básicamente. Por eso he modificado con el tiempo también el diseño de página, porque me he dado la oportunidad, o quería darme la oportunidad de acercarme con la página, con la cámara, darle más importancia a otras cosas, alejarme, pero no solo con la cámara en sí, sino también con el diseño del panel. Entonces, bueno, elijo grandes paneles para mostrar cosas importantes, que puede ser tranquilamente, no sé, el diseño, ya que a vos te gusta la arquitectura de una ciudad, como por ejemplo un rostro. Si el rostro tiene que verse en ese momento como choqueado o realmente interesante al lector, tiene que tenga que transmitir cosas. Y el resto de los paneles
tranquilamente pueden ser satélites de ese gran panel importante. Pero sí, sin lugar a dudas, nosotros estamos totalmente ligados al cine. Muy bien. Bueno, eso es, yo creo que es la conclusión, ¿no? Así es. Y hay dos cosas muy importantes que uno saca, aparte de la última conclusión, frente a que el cómic está muy ligado al cine por toda la cuestión, incluso a los mismos storyboards, pero el hecho de que más de uno aquí hemos iniciado nuestro camino hacia la lectura gracias a los cómics. Eso es algo que creo que en toda academia o colegio tiene que aprovecharse. Los cómics son un gran medio para motivar la lectura y la escritura, sobre todo porque en nuestro país tenemos un muy bajo índice de lectura, en especial en los jóvenes, pues, en términos de literatura. Bueno, entonces vamos despidiéndolos uno a uno. Entonces, mil gracias al joven Freddy. Gracias, hermano, por este gran invitado que has tenido, hermano, y espero verte el próximo año ya de manera presencial en la 6 de Pasto, ya que tú eres uno de los grandes consentidos de esta convención. Freddy. No, muchísimas gracias a todos por la invitación. De verdad, a la gente de Pasto, mil gracias por estar pendiente, a los de todo el país. La verdad, extrañamos mucho este año poder haber ido a la convención, pero pues ya saben que pueden hacer los pedidos en la página, no van a pagar envío para que pues compren como si estuvieran en la convención. Ahí está todo nuestro catálogo de productos. A Eduardo, muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo, porque la verdad pues sabemos que es una persona muy ocupada. De verdad que nos complace mucho haberte tenido, y lo que dices, es un artista de cómic, mis respetos, porque son artistas muy completos, de verdad que saben muchísimo de muchas cosas. El cómic para mí realmente es un medio literario grandioso, y que nada, ojalá que la gente de Colombia siga leyendo más. Juan Carlos, muchísimas gracias, hermano, por habernos acompañado, y en especial a Radio Nacional de Colombia, que nos ha permitido este gran enlace contigo y con Eduardo Rizo. Muchas gracias. A nombre mío, a nombre de Radio Nacional de Colombia, un agradecimiento por permitirme esta charla y por permitirme conocer a Eduardo, que por supuesto conocía su trabajo, y es maravilloso después conocer a la persona detrás de esas ilustraciones, de ese arte. Eduardo, muchas gracias. Bueno, yo para despedirme, supongo que me toca a mí ahora, Dani. Sí, yo quiero agradecerle a todos esta oportunidad que me dan de charlar con ustedes, de haberlos conocido. Simplemente comprometerme de alguna manera a poder estar con ustedes de manera formal en alguna próxima convención, porque realmente tenía invitación para hacerla este año, y bueno, todo esto derivó solamente en esta propuesta, que si bien es rica, pero a mí en particular me gusta poder dialogar con la gente cara a cara y seguir después, porque esto ahora se agota en esta conversación, pero en las convenciones tenemos oportunidad de seguir intimando de alguna manera por otros caminos, así que espero poder acompañarlos en un futuro cercano. Eduardo, muchísimas gracias por tu compañía, un gran abrazo desde la ciudad de Pasto, a Juan Carlos también, nuestro gran aprecio, y como tú dices, Eduardo, esperamos tenerlos a ustedes dos aquí en la gran ciudad sorpresa de América. Muchas gracias, hasta luego, muchachos. Gracias. Que les vaya bien. Hasta pronto, disfruten y Vale, cuídense. gracias. Claro que sí, tú también.